En los últimos 3 años, México ha logrado algo que parecía imposible: quitarle a Alemania y China el trono de la industria automotriz mundial. Y todo esto está sucediendo justo debajo de nuestras narices. Mientras tú duermes, en el estado de Nuevo León, las luces de las plantas de General Motors permanecen encendidas toda la noche. Los trabajadores del turno nocturno ensamblan vehículos que en pocas horas estarán cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Esta misma escena se repite en Guanajuato, donde las fábricas de Toyota operan sin descanso, y en Aguascalientes, donde Nissan ha expandido sus operaciones hasta convertirse en su centro de producción más importante fuera de Japón. Pero lo que está ocurriendo va mucho más allá de unas cuantas plantas trabajando horas extra. En los últimos 2 años, México ha recibido anuncios de inversión automotriz por valor de más de $40,000 millones. Tesla confirmó que construirá su nueva gigafábrica en Monterrey. BMW amplió su planta en San Luis Potosí, y General Motors invirtió $1,000 millones adicionales en sus instalaciones de Ramos Arizpe. Según algunos analistas de la industria, estos números representan la mayor migración industrial de la historia moderna. Pero la pregunta que todos deberíamos hacernos es: ¿por qué está pasando esto ahora? ¿Y por qué precisamente en México? La respuesta, aunque parezca mentira, comenzó a gestarse hace más de 30 años, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, estudios recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sugieren que el verdadero despegue comenzó en 2018, justo cuando las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China alcanzaron su punto máximo. Los números hablan por sí solos. En 2020, México exportó automóviles por valor de $52,000 millones. Para 2023, esa cifra había aumentado a $71,000 millones. Pero hay algo aún más revelador. El 87% de esos vehículos tienen como destino Estados Unidos. La proximidad geográfica es solo la punta del iceberg. Algunos investigadores sostienen que México ha desarrollado lo que ellos llaman la fórmula perfecta para atraer inversión automotriz. Esta fórmula incluye 3 elementos clave que ningún otro país ha logrado combinar de manera tan efectiva. El primero son los acuerdos de incentivos. A diferencia de lo que muchos creen, estos no se basan únicamente en mano de obra barata. El gobierno mexicano, a través del programa ProMéxico, ofrece exenciones fiscales de hasta el 100% durante los primeros 10 años de operación para empresas que inviertan en tecnología avanzada y capacitación de personal. El segundo elemento son las reglas claras y la estabilidad jurídica. Hay quienes creen que la reforma energética de 2013, aunque controvertida, proporcionó a las empresas automotrices la certidumbre que necesitaban sobre el suministro eléctrico a largo plazo. Las plantas automotrices consumen enormes cantidades de energía, y saber que tendrán acceso garantizado a electricidad estable y relativamente barata durante décadas fue un factor decisivo. El tercer elemento, y tal vez el más sorprendente, es la evolución del propio sector mexicano. México ya no es solo el país donde se ensamblan autos diseñados en Detroit o Tokio. Una teoría que está ganando fuerza entre los expertos sugiere que México está desarrollando lo que llaman soberanía de cadena de suministro. En términos simples, esto significa que las empresas ya no dependen de importar la mayoría de las piezas desde Asia o Europa. En los últimos 5 años, México ha atraído a más de 200 empresas de autopartes que han establecido operaciones locales. Desde pequeños componentes electrónicos fabricados en Tijuana, hasta sistemas de transmisión completos producidos en Querétaro. Pero quizás el caso más impresionante sea el de la empresa alemana Continental, que cerró 2 plantas en Alemania para trasladar toda su producción de neumáticos para el mercado norteamericano a su complejo de San Luis Potosí. Según ciertos relatos de la industria, esta decisión no se basó solo en costos, sino en la capacidad de México para ofrecer algo que Alemania ya no podía: flexibilidad y velocidad de adaptación.
La velocidad es precisamente lo que está cambiando las reglas del juego. Mientras que una pieza fabricada en China puede tardar hasta 6 semanas en llegar a una planta de ensamblaje en Michigan, esa misma pieza producida en México puede estar allí en menos de 3 días. En una industria donde cada hora de línea de producción parada puede costar millones de dólares. Esta diferencia es revolucionaria. Los efectos de esta transformación se sienten en toda la economía mexicana. Algunos investigadores del Banco de México han documentado que los salarios en el sector automotriz han aumentado un 43% en los últimos 5 años, muy por encima del promedio nacional. En ciudades como Hermosillo, donde Ford ha expandido significativamente su planta de la Ranger, el salario promedio de un técnico especializado puede superar los $1,200 mensuales. La transferencia de tecnología es otro beneficio inesperado. Tesla, por ejemplo, no solo construirá vehículos en Monterrey, sino que también establecerá un centro de investigación y desarrollo. Esto significa que ingenieros mexicanos estarán diseñando las baterías y sistemas de conducción autónoma del futuro. Trabajos de campo modernos han documentado algo fascinante. México está exportando más que automóviles terminados. Las plantas mexicanas están enviando tecnología y conocimiento de vuelta a las casas matrices. General Motors, por ejemplo, utiliza innovaciones desarrolladas en su planta de Toluca en sus operaciones de todo el mundo. Las cifras de exportación cuentan una historia aún más dramática. En enero de 2024, México exportó 340,000 vehículos, estableciendo un récord mensual. Pero aunque los registros oficiales no lo confirman completamente, algunos analistas sugieren que México podría convertirse en el mayor exportador de automóviles del mundo antes de 2030. El contraste con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo es impactante. Volkswagen anunció el cierre de 3 plantas en Alemania, citando altos costos operativos y falta de competitividad. Toyota redujo su producción en Japón por primera vez en 20 años. Mientras tanto, en México, la misma Toyota anunció una inversión adicional de $2,000 millones para expandir su capacidad de producción. Hay quienes creen que estamos presenciando el nacimiento de un nuevo Detroit, pero esta vez al sur del río Bravo. La diferencia es que este nuevo centro automotriz no depende de una sola empresa o tecnología. México está construyendo un ecosistema completo que incluye desde fabricación de chips hasta desarrollo de software para vehículos autónomos. Pero esto es solo el comienzo de una historia que se vuelve cada vez más asombrosa. Lo que realmente está sucediendo detrás de estas cifras podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el comercio mundial. En las calles de pequeñas ciudades mexicanas que antes vivían de la agricultura, ahora es común ver ingenieros coreanos comprando tacos en puestos callejeros durante su hora de almuerzo. En Salamanca, Guanajuato, los restaurantes han empezado a ofrecer menús en japonés y alemán. Según testimonios de residentes locales, la población extranjera en algunos de estos municipios ha crecido un 300% en apenas 4 años. Esta transformación cultural es solo la superficie de algo mucho más profundo. Algunos expertos en migración industrial sostienen que México está experimentando lo que llaman la colonización inversa del talento. Ingenieros que antes trabajaban en las plantas de Baviera ahora entrenan a equipos mexicanos en Puebla. Técnicos que perfeccionaron sus habilidades en las fábricas de Hiroshima ahora enseñan métodos de producción Lean en León. La Universidad Tecnológica de Monterrey ha documentado un fenómeno peculiar. Las inscripciones en carreras relacionadas con ingeniería automotriz han aumentado un 250% desde 2020. Pero hay algo aún más revelador en estos datos. Estudiantes que tradicionalmente habrían buscado oportunidades en Estados Unidos o Europa, ahora prefieren quedarse en México, donde las oportunidades de crecimiento profesional superan las que encontrarían en Detroit o Stuttgart. La empresa sueca Autoliv, especializada en sistemas de seguridad automotriz, estableció su Centro Global de Innovación en Tijuana, en lugar de expandir sus instalaciones en Estocolmo. Los motivos oficiales hablan de optimización de costes, pero fuentes cercanas a la empresa
sugieren que la verdadera razón fue el acceso a un talento mexicano que combina creatividad latina con precisión técnica de nivel mundial. Las cadenas de suministro están experimentando una revolución silenciosa. Compañías como Bosch han trasladado la producción de componentes críticos desde sus plantas tradicionales en Europa hacia nuevas instalaciones en México. Lo fascinante de este movimiento es que no se trata únicamente de reducir costes. Investigaciones recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social revelan que la productividad por trabajador en las plantas automotrices mexicanas supera la media europea en un 15%. Los datos de logística cuentan una historia aún más impresionante. El puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, procesó el año pasado más contenedores relacionados con la industria automotriz que el puerto de Hamburgo. Camiones cargados con piezas fabricadas en Michoacán recorren las autopistas mexicanas las 24 horas del día, alimentando una red de producción que nunca duerme. Pero aquí viene lo verdaderamente sorprendente. México no solo está ensamblando vehículos, está redefiniendo cómo se fabrican. La planta de Ford, en Hermosillo, ha desarrollado un sistema de producción modular que permite cambiar completamente una línea de ensamblaje en solo 8 horas. En Alemania, esta misma operación requiere 3 semanas. Esta flexibilidad está atrayendo contratos que antes eran impensables. Algunos relatos de la industria sugieren que México está fabricando prototipos de vehículos que ni siquiera han sido anunciados oficialmente. Marcas premium, que tradicionalmente guardaban sus secretos más preciados en plantas europeas, ahora confían en la discreción y eficiencia mexicana para desarrollar sus próximas innovaciones. El impacto en las comunidades locales es extraordinario. En Irapuato, Guanajuato, el precio de la vivienda se ha triplicado en 5 años. Restaurantes que antes cerraban a las 9 de la noche ahora permanecen abiertos hasta las 2 de la madrugada para atender a trabajadores de turnos nocturnos. Escuelas técnicas que luchaban por mantener a 100 estudiantes ahora tienen listas de espera de más de 1,000 aspirantes. La transformación económica se extiende más allá del sector automotriz. Bancos regionales reportan un aumento del 400% en préstamos para vivienda en ciudades con presencia automotriz significativa. Empresas de telecomunicaciones han invertido miles de millones de dólares para mejorar la conectividad en estas regiones, sabiendo que las plantas modernas dependen de conexiones de datos ultra rápidas. Los gobiernos estatales han entendido la magnitud de esta oportunidad. Jalisco lanzó el programa Talento Automotriz, que ofrece becas completas para estudiar ingeniería automotriz, con la garantía de empleo inmediato al graduarse. Nuevo León ha creado un fondo de $500 millones exclusivamente para financiar empresas proveedoras de la industria automotriz. Hay quienes sostienen que México está desarrollando su propio milagro económico, similar al que experimentaron Corea del Sur o Singapur en décadas anteriores. La diferencia es que este milagro está sucediendo en tiempo real, y sus efectos se sienten desde Tijuana hasta Mérida. Las empresas estadounidenses están tomando decisiones que habrían sido impensables hace una década. General Electric trasladó su división de turbinas para vehículos híbridos desde Ohio hacia Querétaro. Según documentos internos filtrados, esta decisión se basó no solo en costos, sino en la velocidad de innovación que encontraron en equipos mexicanos. Los números de comercio exterior revelan tendencias que desafían décadas de teoría económica. México exporta ahora más vehículos eléctricos que Alemania. Las baterías producidas en plantas mexicanas alimentan automóviles que circulan por las calles de Berlín y París. Investigadores de la Comisión Económica para América Latina han documentado que México se está convirtiendo en el principal proveedor de tecnología automotriz limpia para el mercado estadounidense. Pero tal vez lo más impresionante sea cómo esta transformación está cambiando la percepción internacional de México. Ejecutivos de Toyota que antes consideraban México únicamente como una opción de bajo costo, ahora hablan del modelo mexicano como referencia de eficiencia y innovación. Estudios internos de BMW describen las plantas mexicanas como laboratorios de experimentación, donde se prueban tecnologías antes de implementarlas globalmente.
La velocidad de adaptación mexicana está redefiniendo los estándares globales. Cuando la pandemia paralizó las cadenas de suministro asiáticas, las plantas mexicanas mantuvieron la producción utilizando proveedores locales que desarrollaron soluciones en tiempo récord. Una fábrica de asientos automotrices en Aguascalientes diseñó y produjo un nuevo modelo de asiento en solo 6 días, un proceso que tradicionalmente requiere 6 meses. Esta capacidad de respuesta rápida está atrayendo contratos gubernamentales estratégicos. Fuentes cercanas al Departamento de Defensa estadounidense sugieren que México podría convertirse en el principal proveedor de vehículos militares ligeros, desplazando a contratistas tradicionales que no pueden igualar la combinación mexicana de calidad, velocidad y proximidad geográfica. El futuro parece aún más prometedor. Proyecciones del Banco Mundial sugieren que México podría representar el 40% de la producción automotriz de América del Norte para 2030. Si estas estimaciones se confirman, estaríamos presenciando la consolidación de México no solo como potencia regional, sino como el corazón del sistema automotriz mundial para el siglo XXI. La historia que comenzó con plantas trabajando de noche se ha convertido en la historia de un país que está redefiniendo su lugar en el mundo, un vehículo a la vez. Lo más asombroso de todo es que México no se está conformando con ser únicamente el mayor productor, sino que está diseñando el automóvil del futuro. En una instalación secreta ubicada en las afueras de Toluca, equipos multidisciplinarios trabajan en lo que algunos especialistas denominan el Proyecto Aztlán, el primer vehículo completamente autónomo diseñado íntegramente en Latinoamérica. Documentos filtrados de la Secretaría de Economía sugieren que este proyecto involucra tecnología tan avanzada que ni siquiera Tesla ha logrado implementarla a gran escala. Se habla de baterías capaces de recargarse en menos de 5 minutos y de sistemas de inteligencia artificial que pueden predecir accidentes antes de que ocurran. Aunque los detalles permanecen bajo estricto secreto, fuentes cercanas al proyecto aseguran que los primeros prototipos circularán por las calles de Ciudad de México antes de que termine 2025. La magnitud de esta transformación se vuelve evidente cuando observamos los números de patentes registradas. Según registros de la Oficina Mexicana de la Propiedad Industrial, las solicitudes de patentes automotrices han aumentado 1,200% en los últimos 3 años. Esto significa que México está pasando de ser un simple ensamblador a convertirse en un verdadero innovador tecnológico. Pero la verdadera revolución está ocurriendo en lugares que jamás imaginaríamos. En Oaxaca, un estado tradicionalmente conocido por sus textiles y turismo, se ha establecido la primera fábrica de semiconductores automotrices de América Latina. La empresa taiwanesa TSMC eligió esta ubicación no solo por los incentivos fiscales, sino porque descubrió que los artesanos locales, acostumbrados a trabajar con precisión milimétrica en sus tejidos tradicionales, podían adaptarse fácilmente a la manufactura de microchips. Testimonios de ingenieros taiwaneses describen cómo trabajadores oaxaqueños, que nunca habían visto una computadora, lograron dominar procesos de fabricación de semiconductores en menos de 6 meses. Esta adaptabilidad está redefiniendo las teorías tradicionales sobre transferencia tecnológica y desarrollo industrial. Los efectos secundarios de esta transformación son igual de fascinantes. El aeropuerto de Bajío, en León, Guanajuato, procesó el año pasado más carga industrial que el aeropuerto de Frankfurt. Vuelos cargueros despegan cada 2 horas transportando componentes automotrices hacia plantas de ensamblaje en 53 países diferentes. La infraestructura mexicana está evolucionando a una velocidad sin precedentes para soportar esta demanda. El gobierno federal anunció la construcción del Corredor Automotriz del Pacífico, una red de autopistas especializadas que conectará las principales plantas productoras con los puertos de exportación. Estas carreteras incluirán carriles exclusivos para transporte de carga automotriz y estaciones de recarga para camiones eléctricos cada 50 kilómetros. Lo que resulta aún más impresionante es cómo México está atrayendo talento de regreso a casa.
Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, más de 120,000 mexicanos que trabajaban en la industria automotriz estadounidense han regresado al país en los últimos 4 años. Estos cerebros repatriados están trayendo consigo conocimiento y experiencia acumulados en Detroit y los están aplicando para crear soluciones completamente nuevas. Un ejemplo notable es el caso de María Elena Vázquez, quien trabajó 15 años como ingeniera en jefe para General Motors en Michigan. Regresó a su natal Saltillo en 2022 y fundó Innova Motors, una startup que desarrolla sistemas de suspensión inteligente. Su empresa acaba de firmar contratos por valor de $300 millones con fabricantes europeos que buscan integrar esta tecnología en sus vehículos de lujo. El sector financiero también está experimentando una transformación radical. Bancos internacionales como HSBC y Santander han creado divisiones especializadas exclusivamente en financiamiento automotriz mexicano. Estos departamentos manejan operaciones por valor de más de $15,000 millones anuales, facilitando desde la compra de maquinaria hasta el financiamiento de vivienda para trabajadores especializados. Una tendencia particularmente interesante es cómo las empresas automotrices están adoptando tradiciones mexicanas en sus procesos productivos. Varias plantas han implementado lo que llaman horarios de siesta productiva, periodos de 15 minutos cada 4 horas donde los trabajadores pueden descansar completamente. Estudios internos revelan que esta práctica ha aumentado la productividad en un 22% y ha reducido los accidentes laborales en un 35%. La influencia mexicana en el diseño automotriz global también está creciendo de manera sorprendente. El Centro de Diseño Ford de Dearborn utiliza ahora colores y texturas inspirados en la arquitectura colonial mexicana para sus nuevos modelos. Nissan incorporó elementos del arte huichol en los interiores de su línea premium, y BMW desarrolló una gama completa de colores basados en los tintes naturales tradicionales de Oaxaca. Este intercambio cultural está creando vehículos completamente únicos. Algunas fuentes de la industria mencionan que Audi está desarrollando una edición especial del Q-Series, que incorporará madera de árboles mexicanos sosteniblemente cultivados y cuero procesado con técnicas prehispánicas modernizadas. La evolución del consumo interno también es notable. México ha pasado de importar el 60% de los vehículos que consume a producir el 92% localmente. Pero lo más impresionante es que los mexicanos están comprando automóviles más sofisticados que nunca. Las ventas de vehículos híbridos y eléctricos han aumentado 500% en 2 años, convirtiendo a México en el segundo mercado de vehículos eléctricos más importante de América Latina. Los datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz revelan que el precio promedio de un vehículo vendido en México ha aumentado 40%, pero paradójicamente, las ventas también han crecido. Esto indica que los salarios en el sector están permitiendo a más familias acceder a tecnología automotriz avanzada. Las implicaciones geopolíticas de esta transformación son enormes. Analistas de la Universidad Nacional Autónoma de México sugieren que Estados Unidos está desarrollando una dependencia estratégica de la producción automotriz mexicana que podría redefinir las relaciones comerciales entre ambos países durante los próximos 50 años. China, que durante décadas dominó la manufactura global, está respondiendo de manera agresiva. Empresas chinas han anunciado inversiones por valor de $8,000 millones en plantas mexicanas, no para competir, sino para asegurar su acceso al mercado norteamericano desde territorio mexicano. Esto está creando una situación sin precedentes, donde México se convierte en el campo de batalla comercial entre las dos superpotencias económicas del mundo. La respuesta europea tampoco se ha hecho esperar. La Unión Europea acaba de proponer un acuerdo comercial específico para el sector automotriz mexicano, ofreciendo acceso preferencial a cambio de garantías de suministro de componentes críticos. Negociadores europeos reconocen que México se ha vuelto indispensable para mantener funcionando sus propias líneas de producción.
Pero quizás el desarrollo más sorprendente sea cómo México está exportando su modelo de éxito. Delegaciones gubernamentales de Brasil, Argentina y Colombia han visitado plantas mexicanas para estudiar el fenómeno mexicano. Algunos países están implementando copias exactas de los programas de incentivos mexicanos, esperando replicar estos resultados. La transformación está alcanzando incluso a los sectores más tradicionales de la economía mexicana. Ejidos que durante siglos se dedicaron exclusivamente a la agricultura, ahora rentan terrenos a empresas automotrices. En Chihuahua, una cooperativa de campesinos se asoció con una empresa alemana para producir biocombustibles específicamente diseñados para vehículos de prueba. Los números de empleo cuentan su propia historia extraordinaria. El sector automotriz mexicano emplea actualmente a 1.200.000 personas directamente, pero los empleos indirectos suman casi 3 millones. Esto significa que aproximadamente el 4% de la población económicamente activa de México depende de esta industria. El futuro que se está dibujando parece sacado de una novela de ciencia ficción. Planes gubernamentales filtrados mencionan la construcción de una ciudad automotriz en el estado de Hidalgo, una zona económica especial diseñada específicamente para albergar toda la cadena productiva automotriz en un solo lugar. Esta ciudad incluiría desde fundiciones de acero hasta universidades especializadas y estaría conectada por trenes de alta velocidad con los principales puertos del país. Lo que México ha logrado en tan poco tiempo desafía todas las teorías económicas tradicionales y está obligando a reescribir los manuales de desarrollo industrial. Un país que hace apenas una década era considerado una simple maquiladora, se ha convertido en el epicentro de la revolución automotriz mundial. Y esto es solo el principio de una transformación que promete cambiar el equilibrio económico global para siempre.